Millones de personas se tomaron las calles de diferentes ciudades de Francia en la que sería la sexta y más reciente jornada de manifestaciones contra el proyecto de ley presentado por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. El proyecto busca aumentar la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años, pero cuenta con un enorme rechazo por parte de algunos partidos de la oposición y también de la opinión pública. La reforma, pues tal parece que no tuvo mucho éxito en su paso por la Asamblea y ahora, después de un intenso debate, intenta ganar la aprobación en el Senado francés. De acuerdo con las encuestas recientes, un tercio de los franceses está de acuerdo con esta reforma que permitiría que el sistema francés de pensiones quede un poco más parecido a los de otros países europeos en cuanto a la edad oficial para pensionarse. En más detalles, en el siguiente reporte que organizaron en la redacción de France 24. Un texto que genera un descontento a gran escala. Según el Ejecutivo, el objetivo es restablecer el equilibrio financiero del sistema de pensiones, por lo que propone las siguientes medidas. La edad legal de jubilación pasará gradualmente de los 62 años actuales a 64 en 2030. Es precisamente este punto el que causa mayor descontento. Veo a mi alrededor, en muchas profesiones, que hay gente que está completamente agotada, incluso antes de los 60 años. Entonces, ¿qué pasará si ampliamos el límite de edad a los 64? Los trabajadores nacidos a partir de 1964 tendrán que cotizar 43 años en lugar de 42 para jubilarse, mientras que la edad máxima de jubilación para las carreras incompletas se mantiene en 77 años para una pensión completa. El gobierno afirma que la reforma tiene en cuenta la realización del trabajo en circunstancias excepcionales, pero una de las críticas es que el texto castiga a las personas con trabajos penosos porque les será más difícil trabajar más tiempo. En el transporte hay transporte, pero también hay mudanzas. Hay muchos trabajos en los que hay mucha manipulación. Es un trabajo duro. ¿Se imaginan a un trabajador de mudanzas a sus 64 años bajando un piano de un cuarto piso? No es concebible. La reforma de las pensiones también prevé el fin de los regímenes especiales que benefician a los trabajadores de algunas grandes empresas públicas como las industrias eléctricas y del gas o el Banco de Francia. El gobierno también quiere crear un índice sobre el empleo de las personas mayores, un dispositivo para controlar la situación de los trabajadores al final de su carrera en las empresas. Según el Ejecutivo, el beneficio de la reforma de las pensiones se ha estimado en 17.000 millones de euros en 2030. El gobierno del presidente Emmanuel Macron defiende su propuesta bajo el argumento de garantizar un sistema francés de jubilación óptimo en el futuro cercano, que se mantenga un sistema de equilibrio, también es una de las grandes apuestas. Pero sobre todo, el gobierno no quiere tener que imponer este proyecto por vía decreto. ¿Conseguirá entonces el consenso entre los ciudadanos? ¿Será aprobado en el Senado francés? ¿Macron negociará con los sindicatos que han salido a las calles a manifestarse? ¿Las centrales obreras van a conseguir paralizar el país y lograrán tener entonces a los ciudadanos de su lado? Hoy en el debate de France 24, la reforma pensional en discordia en Francia. Y para analizar este tema hemos invitado a María José Zorrilla. Ella es analista política, máster en cooperación y desarrollo internacional. Ella se encuentra en la ciudad de París, en Francia. Y también allí en la capital francesa se encuentra Vincent Arpoulet. Él es analista internacional y doctorante en economía en el Centro de Investigación y de Documentación sobre las Américas en la Universidad La Sorbonne Nouvelle. Ustedes también, nuestros televidentes, hacen parte de este debate. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Ustedes ya lo saben. Nos encuentran como @France24_ES. La etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24. Y a mí me encuentran en Twitter como @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Bueno, pues comienzo dándole la bienvenida a María José en la ciudad de París. María José, gracias por estar con nosotros en el programa. Sexta jornada de manifestaciones. ¿Qué significado a nivel político tiene esta sexta jornada que ha paralizado prácticamente al país, a Francia, en diferentes sectores? ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias por la información, Santiago. Bueno, como estábamos comentando justamente,
Me parece que hay demasiada información técnica y que justamente las personas, en general la ciudadanía, está tratando de posicionarse o entre justamente pro esta reforma o contra esta reforma. Yo creo que definitivamente hay un trasfondo mayor que simplemente saber a qué edad las personas se van a retirar. Creo que hay una suerte de una dimensión de justicia social que, claro, la primera ministra mencionó bien cuando anunció este sistema de reformas, pero creo que también hay esta dimensión de justicia social en donde, donde diferentes sectores de la población, diferentes sectores de la ciudadanía están buscando justamente unir a diferentes sectores de la población, como hablamos de como vamos a hablar más adelante también sobre los movimientos de la mujer, y también se habla bastante de la calidad de trabajo y pues de nuevo la vuelta a la normalidad con lo del COVID y la pandemia. Sí. Y a Vincent en la ciudad de París también le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y también el mismo punto de partida, la misma pregunta para comenzar. Una sexta jornada de manifestaciones allí en Francia, diferentes sectores bloqueados allí en el país. ¿Qué significado tiene esto a nivel político antes de entrar en materia en la reforma? Sí, hola, buen día y gracias por la invitación. Sí, como lo hemos comentado un poco, podemos ver que esa sexta jornada de movilización se caracterizó por la más amplia tasa de movilización desde que el gobierno anunció esa voluntad de adoptar esa reforma de la jubilación, porque tenemos según los sindicatos, tenemos como 3,5 millones de personas movilizadas y según el gobierno se corresponde a más o menos 1,28 millones de personas. Hay una diferencia grande entre esas dos estimaciones, pero lo que demuestra es que se trata finalmente de las tasas de movilización más importantes si tomamos todas las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en Francia desde 1995. Solo hemos visto esa tasa de movilización en 2010 y era también para una previa reforma de la jubilación que conducía a pasar la edad de jubilación de 60 años a 62. Entonces, sí, me parece que traduce un rechazo importante de esa reforma por varias razones. Sí. Pienso que vamos a hablar de eso más allá en el Vincent, programa. uno de los puntos, como lo decía el reportaje previo a darle paso a la presentación de ustedes los invitados, es el tema de la edad de jubilación, pasar de 62 a 64. Los argumentos desde los sindicatos y desde los lados ciudadanos son varios, pero ¿por qué genera tanto rechazo este aumento en la edad de jubilación entre la sociedad francesa cuando, si uno lo compara con otros países de la Unión Europea, Francia está un poco por debajo del promedio del bloque comunitario? Lo que pasa principalmente es que uno de los argumentos que utilizan los sindicatos es que ese criterio de la edad es el criterio que podemos considerar como lo más injusto porque significa que cualquier sea la profesión, la profesión de las personas, tienen que trabajar al menos hasta hacia 64 años, lo que podría perjuiciar, perdón, en mayoría las personas que trabajan en empleos que están considerados como complicados físicamente o que con una penibilidad importante, porque esas personas en general empiezan a trabajar más joven que otras personas que pueden ser más calificadas y que tienen empleo eh, menos penible. O sea, es uno de los argumentos que están, que los sindicatos Sí. ponen en luz. Y además tenemos un parte de la oposición de izquierda o los sindicatos que explican que ahora
trabajador en Francia produce 4 veces más que durante los años 70. Entonces explican que esa reforma no es tan necesaria desde este punto de vista. Y si podemos también, Sí. justo un último punto, ya, pero lo que pasa también es que el Consejo de Orientación de las Pensiones, que es un organismo público que está encargado de evaluar las modalidades de financiación de las pensiones en Francia, pone en luz el hecho de que si el sistema se mantiene como tal durante los 10 próximos años, finalmente podrá llegar a un balance financiero Sí, dentro de 10 años. Entonces, sí, esos son sí. los mayores argumentos sí, utilizados María José, por la oposición. ¿cuál cree usted que entonces es aquí la función que tiene que tener el gobierno o que ha tenido el gobierno hasta ahora? ¿Ha fallado el gobierno del presidente Macron en dar a explicar estos puntos y esta reforma necesaria al sistema de pensiones? Porque como dice nuestro otro invitado, en una proyección de unos 10 años el sistema puede empezar a desfinanciarse y podría empezar a haber una especie de colapso dentro del sistema de pensiones. Aquí se está previendo justamente que eso llegue a suceder. ¿Por qué el gobierno ha fallado entonces en la comunicación o en la explicación de este proyecto? Yo creo que sí y no. Sí, porque claramente el gobierno ha señalado que, bueno, ha recordado más bien que esta reforma del sistema de pensiones ha sido una de las promesas de campaña. Entonces, yo creo que de cierta forma no ha fallado a las personas que votaron por ellos, pero bueno. Y por otro lado, sí les ha fallado, porque hasta ahora, bueno, hasta este momento ya es la sexta jornada de manifestaciones. No, el gobierno no muestra señales de empatía o de querer conversar justamente con diferentes sectores de la población, que justamente son sectores bastante vulnerables, como lo decía Vincent. Justamente hay los sectores más vulnerables de la población son los que justamente gracias a gracias a esta reforma van a ser aún más vulnerabilizados, como son pues las personas jóvenes y pues las mujeres también, porque recordemos que eh, ya que ellas, bueno, una parte de esta población tiene ciertas bajas de maternidad, entonces eso significa que van a tener que trabajar muchísimo más tiempo, bueno, un par de meses más para que puedan recién acceder al sistema de pensiones. Sí, importante ese punto. María José, continúo con usted para entender también dentro de este contexto actual estas campañas, también los movimientos sindicales, los movimientos ciudadanos y desde el gobierno y desde la oposición han hecho uso de redes sociales y de medios de comunicación para difundir aquí diferentes ideas. Este proyecto en particular ha sido presa de la desinformación, es decir, hoy vemos a más de 1 millón de personas en las calles y algunos de ellos presa de la desinformación en cuanto a lo que contiene esta reforma o aquí la gente de verdad está convencida que la reforma no les conviene a nivel social. Yo creo que como expliqué un poco al inicio, hay como dos retóricas que intentan ganar pues a la mayor parte de la población. Está las personas que están pro esta reforma, que normalmente pues son economistas o personas, el gobierno en general. Y claro, tenemos el lado de los que están en contra de la reforma, que son normalmente los partidos de izquierda, diversos sectores de la población. Entonces, creo que en general la ciudadanía en general bueno, ya sabemos, claro, que 7 de cada 10 franceses se oponen a esta reforma y justamente yo creo que el gobierno lo sabe y acepta este costo político de la reforma. Y pues creo que es interesante saber o preguntarse por qué justamente el gobierno de Emmanuel Macron o por qué específicamente Macron, a pesar de este descontento de la población, sigue con esta reforma. Creo que no solamente se queda en términos económicos, demográficos, sino también hay una estrategia ahí de Macron a nivel europeo, porque bueno, recordemos que este ya va a ser el último gobierno de Macron, es su segundo gobierno, entonces no se puede reelegir, y me parece que, claro, tiene algunas miras quizás
a escalar quizás en algún puesto importante como alto comisionario en la Unión Europea, pero bueno, quizá podemos hablar de eso más adelante. Claro, ese tema lo vamos a mirar más adelante. María José, dejémoslo sobre la mesa, el costo político que tiene esto para el gobierno del presidente Macron. Vincent, regreso con usted. Leyendo un poco la prensa francesa y mirando algunas de las declaraciones que daban los manifestantes en las calles de París, en la capital, muchos han coincidido en decir que esta sexta jornada de manifestaciones significa una nueva fase en este descontento social, que no viene solamente por el tema de el proyecto de ley de la reforma del sistema de pensiones. En el gobierno pasado del presidente Macron vimos las manifestaciones de los chalecos amarillos por diferentes motivos, pero aquí hablan de una nueva fase. ¿De qué fase están hablando y cuáles son las características que va a tener esa nueva fase de descontento entre los franceses? Sí, lo que es interesante es que esa movilización parece agregar diferentes elementos de rechazo de la política puesta en marcha por el gobierno de Macron y creo que sí, cuando hablan de esa nueva fase es justamente a propósito de esa tasa de participación que parece más amplia que antes y que hemos podido ver desde los años 90 finalmente y que podría representar una forma de presión, según ellos, que podría conducir el gobierno a cambiar su posición en ese tema, pero vamos a ver también lo que pasa a nivel de las instituciones parlamentarias en Francia. Tal vez vamos a hablar de eso un poco más allá, pero ahora el proyecto de ley está en discusión en el Senado en Francia porque el gobierno sí decidió adoptar apoyarse en el artículo 47.1 de la Constitución que permite discutir más rápidamente algunos proyectos de leyes específicos son. Y entonces, si el Senado está discutiendo esto, normalmente debería ser adoptado en el Senado porque la derecha, el mayor partido de derecha francés tiene la mayoría en el Senado y está a favor en mayoría está a favor de ese proyecto, y después va a ser una otra fase en la cual una comisión mixta paritaria va a reunir senadores y diputados para intentar obtener un compromiso, una forma de compromiso antes de un último voto en la Asamblea Nacional. Entonces, eso va a ser, vamos a tener que es una seguir. fase en cuanto al trámite que tiene que tener esta propuesta a nivel en el legislativo francés. Pero vuelvo a la pregunta inicial, María José, ¿qué significa para este malestar social, para los franceses, este término que coinciden varios en decir en las calles que están en una nueva fase? ¿A qué se refieren? ¿A confrontar al gobierno, a tratar de hacer ver que no están de acuerdo con esta reforma pensional, con una huelga que hay que decir va a ser indefinida? Comenzó hoy y puede extenderse a lo largo de varios días, y que también se une a unas manifestaciones que están preparadas en diferentes ciudades francesas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Claro, yo creo que de ambos bandos o de ambos lados, sinceramente, van a seguir lo que ya han planteado, o sea, ambos sectores. Por un lado tenemos, claro, al sector de los manifestantes que van a seguir y van a seguir manifestando. Y claro, yo he escuchado algunos análisis de que quizás podamos ver un resurgimiento de los chalecos amarillos, otros que quizás van a estar negociando con el gobierno. Entonces realmente es un poco incierto por ese lado. Y por el lado del gobierno, la verdad es que yo veo que no van a retroceder, o sea, no me parece que por el momento Emmanuel Macron vaya a querer negociar con este sector de la población. Lo que sí sé es que se va a reunir con Sarkozy, me parece que mañana, quien es líder de los republicanos, entonces va a estar buscando más bien el apoyo de la mayoría, la mayoría en la Asamblea para justamente hacer pasar esta reforma. Entonces me parece que sí, del lado del gobierno ellos van a intentar buscar apoyo y concertación, pero con
no con el sector de la población que realmente deberían. Claro, entonces eso justamente deja por fuera de la ecuación una posible mesa de diálogo entre manifestantes o sindicatos con el gobierno para tratar de encontrar un punto en común en cuanto a la reforma. Ustedes han mencionado aquí un punto importante y es buscar apoyos al interior del legislativo. Vincent, ¿qué tantos apoyos cuenta esta reforma al interior del Senado? Veíamos que en la Asamblea no le fue así como muy bien, los mismos franceses lo han calificado como que pasó con más negativas que positivas, pero en el Senado las cosas son completamente diferentes. ¿Cómo están las cargas allí? Y hago esta pregunta que puede ser muy básica para ustedes, pero para la audiencia en Latinoamérica que no conoce bien la composición del Parlamento francés, pues es importante para ver qué trayectoria va a tener esta reforma a futuro. Sí, eso es interesante porque podemos ver que en la Asamblea Nacional el macronismo, o sea, el partido de Macron y sus mayores aliados tienen una mayoría relativa, pero no absoluta, que le permitiría adoptar ese proyecto. Entonces, los republicanos, el partido de derecha del cual hablaba María José, que es sí, el mayor partido de derecha en Francia, que tienen 61 diputados, tiene un papel clave porque la mayoría de los republicanos se declaran a favor de ese proyecto, pero tenemos también una fracción de ese partido que tiene más preguntas en cuanto a ese proyecto. Entonces, como el gobierno no tenía esa posibilidad o no era seguro de poder tener una mayoría para adoptar ese proyecto, ha decidido adoptar justamente ese artículo 47.1 que le permite acelerar la procedura en la Asamblea y pasar el proyecto en el Senado después de 20 días de discusión en la Asamblea sin que haya sido votado en totalidad en la Asamblea. En el Senado tenemos las relaciones de fuerzas entre diferentes partidos políticos están diferentes porque los republicanos tienen la mayoría en el Senado. Entonces, normalmente ese proyecto sí debería ser adoptado por el Senado. Sí. Y después tendremos una otra fase que será como una fase de negociación dentro de esa comisión mixta paritaria y el gobierno cuenta mucho sobre esa comisión justamente porque tiene que reunir como se dice, paritaria, tiene que reunir tantos senadores que diputados, teniendo cuenta del estado de las fuerzas entre esas dos instituciones. Entonces, numéricamente debería ser constituida de una mayoría de parlamentarios a favor de ese proyecto, porque la derecha del Senado debería ser representada Sí. en gran parte. Como los partidos que están aliados a Macron en la Claro, Asamblea. sí. Y María, después el sí, proyecto sí, perdón, sí. sí, adelante, Y Vincent. después sí, Redondee su sí, idea. solo que el proyecto que va a salir de esa comisión mixta paritaria después tendrá que ser votado en la Asamblea. Y aquí el papel de los republicanos, una vez más, va a ser interesante porque, Claro. porque de esos 61 diputados de los republicanos depende la posibilidad de adoptar o no ese proyecto. Claro. María José, su opinión, ¿esto será aprobado en el Senado? ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto va a trascender, va a lograr ser aprobado y ser transformada esta ley allí en Francia? ¿Usted qué análisis hace? Yo creo que todavía, la verdad, es muy temprano para tener este tipo de análisis o querer prever si al final va a pasar o no en la asamblea y pues luego en los diferentes comités. Lo que sí creo es que el gobierno va a hacer todo lo posible para que esta ley pase, para que esta reforma de pensiones tenga éxito. Y claro, estamos viendo que están buscando pues diferentes aliados en la derecha, claro. Y no me parece que quieran como querer negociar con otros sectores de la población. Entonces, realmente yo siento que es uno de los proyectos bandera de Macron. Entonces, yo creo que ya sea cualquier costo político, social o económico, van a hacer todo lo posible para que este proyecto de ley pase.
Bueno, todo sin importar el costo político, ¿esto cómo le pasa factura entonces al presidente, a María José? ¿Y a quién beneficia este tipo de reformas? ¿Habrá sectores a los que les conviene que este tipo de reformas sea aprobada? ¿Cuáles son? Claro, o sea, definitivamente me parece bastante como sorprendente, un poco extraño, porque hemos visto que Emmanuel Macron ha perdido 5 puntos de popularidad estas últimas semanas justamente por esta reforma. Entonces siento que de cierta manera está, claro, sacrificando su popularidad en pos de, pues, de su credibilidad como presidente, porque pues esta fue una de sus promesas estándar en la campaña. Y claro, se está jugando su credibilidad y también su legado como presidente, porque bueno, es la última vez ya que va a tener un gobierno aquí en Francia. Y pues lo que las personas están, en general, lo que los analistas aquí en Francia están hablando es que, claro, se quiere vulnerar de nuevo a las personas, a los sectores de la población que ya son vulnerables y que tienen una vida bastante eh, dif- difícil. Y claro, y se vuelve a recordar un poco que en el primer gobierno de Macron hubo una reducción de los impuestos a los más ricos, porque se suprimió el impuesto a la fortuna. Entonces se da como, claro, de nuevo esta lógica de ayudar a ciertas personas que pues ya tienen la vida bastante un poco más fácil, y precarizar más a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Vincent, su opinión sobre el precio que paga el presidente Macron por seguir adelante con esta reforma a pesar del descontento social. Sí, es que voy a seguir un poco con lo que decía María José, pero sí, uno de los argumentos que escuchamos más es esa idea que justamente esa reforma viene un poco compensar la reducción de los impuestos a los más ricos que ha adoptado el gobierno de Macron previamente, y que justamente porque el crecimiento económico no permite compensar la reducción de impuestos a los más ricos y el aumento, por ejemplo, de las acciones a los accionarios de grandes empresas. eh, Quiere hacer pesar ese esfuerzo en mayoría en los empleos los más penibles o vulnerables, como lo hemos dicho. Entonces, me parece que sí, políticamente va, sí, o sea, es Sí, uno de los argumentos que explica que la mayoría de la población tiene que, sí, rechaza claro. esa reforma, y más allá la visión política y económica que Sí. está proponiendo el gobierno de Macron. María José, ¿y qué hay de la oposición que, como vemos, pues ha salido a manifestar su rechazo también a esta coyuntura? Pero estamos hablando de política y aquí no se da puntada sin dedal. La oposición francesa, ¿cómo ha capitalizado este rechazo ciudadano, este bajón en la popularidad del presidente y, bueno, este descontento que se ve de manifiesto en las calles en torno a esta reforma? ¿Cómo lo está capitalizando la oposición política? Todo esto pensando, obviamente, en votos a futuro. Claro, la verdad es que bastante, ¿cómo decirlo? Un poco contradictorio, porque justamente uno de los últimos debates que hubo en la Asamblea, la oposición, que claro sería Francia Insumisa, recibió bastante, no recibió el respaldo de los manifestantes, de las personas que justamente que trabajan en la SNCF, en la red de ferroviarias, de colectivos feministas, etcétera. No han declarado de que no van a apoyar a este partido de izquierda. Entonces parece que no lo han capitalizado de la mejor manera. Y Vincent, su opinión sobre la oposición, la parte política en todo esto, capitalizando y aprovechando esta coyuntura y este bajón de popularidad del presidente de cara al futuro. ¿Qué piensa usted? Es que lo que he visto es que paradójicamente la figura que parece
aprovechar más de esa secuencia, según las últimas encuestas de opinión, perdón, es Marine Le Pen, mientras que justamente no es la oposición la más activa en las instituciones, en la Asamblea, o, eh, especialmente en la Asamblea, en contra de esa reforma. Entonces parece que ese rechazo aumenta la popularidad de ese partido, aunque no está muy presente en la contestación de, eh, de esa reforma. Entonces, sí, sí parece que la izquierda parlamentaria no ha capitalizado mucho, en efecto, sobre ese rechazo. Sí. Vincent, para ir cerrando, que ya vamos llegando al bloque final del programa, desde la parte de los sindicatos, ¿han ofrecido, han extendido la mano para algún tipo de negociación con el gobierno o en este caso el gobierno ha hecho oídos sordos a todos estos reclamos y ha dejado pasar estas jornadas de huelga? Ya vamos por la sexta, pero ¿ha habido algún tipo de ofrecimiento por parte de los sindicatos? He visto que, o sea, los sindicatos están un poco divididos en sobre esa cuestión y la posición a adoptar eh, frente al gobierno. Pero tenemos el mayor sindicato, que es la Confederación General de Trabajo, que no quiere hablar de negociación, pero que quiere aumentar esa movilización hacia eh, el, el renuncio a esa reforma. Tenemos otros sindicatos como la CFDT que está a favor de una negociación, pero que lo que es interesante es que parece más en una posición de oposición o de apoyo a una huelga ilimitada que durante las otras movilizaciones previas. Entonces, sí parece que hay una división más fuerte entre la casi totalidad de los sindicatos, lo que explica esta intersindicalidad Sí, que se desarrolló durante esa movilización y que no logró existir durante previas movilizaciones. Entonces, claro. sí, eso. Pues ya me quedan un par de minutos para finalizar el programa. María José, hago las conclusiones. Comienzo con usted. Lo que puede dejar entonces esta jornada y lo que se viene para Francia en este extenso debate en torno a esta nueva ley de jubilación para este país europeo. ¿Qué piensa usted que va a pasar? Siempre lo digo, no tenemos la bola de cristal para saber el futuro, pero desde su análisis, ¿qué puede suceder con esta ley, con este proyecto? Yo creo que de nuevo se evidencia, gracias a este proyecto de reforma de pensiones, de nuevo la desconexión de la clase política gobernante con la realidad vulnerable de un sector de la población. Y claro, ¿qué se puede esperar pues de este proyecto de reforma? Yo creo que, como ya lo mencioné, que definitivamente yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para que este proyecto pase en asamblea, para que sea aprobado y para que a partir de septiembre este nuevo régimen de pensiones entre en vigor. Pero también confío bastante en la capacidad de estos sectores de la población para mantener esta lucha y para poder mantener, para justamente para poder seguir manifestando. Y me parece interesante cómo se están como reagrupando y rediseñando este entrecruzamiento entre diferentes sectores de la ciudadanía. Y de nuevo, me parece que, claro, a pesar del coste Sí. político que esto genera a Macron, hay definitivamente una visión a largo plazo y claro, cierta ambición a nivel europeo para Emmanuel Macron como posible líder de una Unión Europea. Vincent, su conclusión para el cierre. Sí, sí, estoy de acuerdo con María José. Pienso que Macron quiere ir hacia, no va a renunciar a esa reforma porque es su reforma eh, mayor, es la reforma que quiere adoptar desde mucho tiempo y de la cual depende su
credibilidad política porque ah, sí, pienso que ha repetido muchas veces que es la reforma necesaria por adoptar. También estoy de acuerdo en el hecho de que hace esa reforma para tener crédito a la escala Sí, europea, porque es una reforma que ha sido eh, promocionada por la claro. Comisión Europea y los organismos europeos, pero en cuanto a las movilizaciones sociales y a los movimientos sociales que se desarrollan en el marco de esa secuencia, es interesante de ver que podemos ver que hay nuevas personas que antes no se movilizaban, que están en la calle. Claro. También si podemos hablar de diferentes sectores sí que Sí, no tenían Vincent. la tendencia de sí, Sí, se me sí, acaba el tiempo, Gonzalo, lo tengo que dejar ahí, tengo que cortar su intervención porque ya debo dar paso al informativo. Pero bueno, este pulso entre el gobierno y los sindicatos en Francia ya va por esta sexta jornada de manifestaciones. Vamos a ver hasta dónde llega este pulso, esta demostración de fuerzas. Los secretarios generales de diferentes sindicatos han dicho que ha sido una jornada histórica, tal vez la mayor movilización en los últimos 40 años en Francia. De parte del gobierno dicen que mantienen su argumento, es necesaria la reforma, de lo contrario 12.500 millones de euros serán perdidos anualmente por el sistema de pensiones para el año 2030 de no hacer esta modificación. A María José Avanzant les agradezco mucho por haber estado con nosotros en el programa. En nombre de todo el equipo técnico también les agradezco su sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Laura Garzón y Luis Fernando Montes y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nosotros.